Bueno, pues antes que nada agradezco muchísimo la invitación. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes y pues compartir un poquito de lo que es la alimentación saludable. Muchas veces tenemos la creencia de que lo estamos haciendo de manera correcta, pero bueno, después de esta plática me gustaría dejar algunos puntos muy claves para realmente estar pues en armonía con los alimentos, ¿no? Entonces, pues bueno, gracias por la presentación. Mi nombre es Lourdes Chacón, soy licenciada en nutrición por la Universidad Veracruzana, educadora en diabetes por la Universidad Cristóbal Colón desde el año pasado y asesora de lactancia materna por la Confederación Nacional de Pediatría de México. Entonces, pues bueno, esto es un poquito de mí y como introducción, ¿por qué es tan importante una alimentación saludable? Pues bueno, desde el año 1975 a la fecha, la obesidad en el mundo en general se ha triplicado. Entonces, estos son cifras realmente alarmantes. Aquí nada más les puse unos pequeños datos eh, más concretos, pero si nos vamos a la infancia, realmente son aún más alarmantes. Estamos teniendo niños de 5 años con cada vez más obesidad y pues esos niños van siendo adolescentes con algunas enfermedades y por ende van siendo adultos con enfermedades. Entonces, creo que desde casa es muy importante lo más temprano. A veces eh, le echamos la culpa, ¿no? Que yo siempre he sido así, yo siempre he sido así, pero el hecho que nosotros siempre hayamos sido así no significa que debamos continuar de esa misma forma con nuestros hijos. Al contrario, son a los que más deberíamos de cuidar. Entonces, pues bueno, en el mundo hay una cantidad estratosférica de personas con obesidad. En México, desafortunadamente, todo lo que es el continente americano ocupamos el primer lugar en la OMS o en casos de obesidad. Y bueno, ya no mencionamos diabetes, hipertensión, nada más estamos basando en pura obesidad. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles son las causas de esta obesidad? Principalmente la mala alimentación. Aquí en México, como cultura alimentaria, pues nuestra gastronomía es excesivamente calórica, es muy rica, es deliciosa, pero desafortunadamente pues son mucho de antojos, son muchos carbohidratos y no está mal si los comemos una vez a la semana, una vez cada 15 días, pero el detalle es que aquí los queremos comer siempre. El sedentarismo también, a raíz de esta situación que se está viviendo en el mundo, que es la pandemia por COVID-19, pues se acrecentó ya las cifras de sedentarismo que aún ya estábamos presentando, ¿no? Antes, pues, teníamos de excusa que estábamos trabajando, que la oficina, que esto, y nada más estábamos en un solo lugar. Bueno, pues ahora que estamos en casa, pues estamos cerca de casa, estamos sin hacer nada, estamos nada más al pendiente de una computadora o de las clases en línea de los chicos. Entonces, acrecentó más las cifras de sedentarismo y por ende, pues el aumento de peso. Y aquí algo muy importante que es la genética. Efectivamente, la genética influye mucho en lo que es nuestra composición corporal, pero hay algo que se llama genética y hay algo que se llama epigenética. La epigenética es todo aquello que influye en mi entorno para que esos genes que yo traigo despierten. Por ejemplo, nada más por raza, por zona geográfica, nosotros ya nacemos con cierta predisposición para padecer obesidad, diabetes y otras enfermedades. Entonces, si yo ya traigo esa predisposición, nada más por el lugar que nací, que es en México, Latinoamérica en general, y aparte le aumento las cifras de que mi papá tiene diabetes, pues mi porcentaje aumenta. Pero ¿qué hago yo para que me dé o no me dé diabetes o me retrase el debut de la diabetes? Bueno, pues ¿qué hago? Pues si yo soy una persona que no hago ningún tipo de ejercicio, que pues mi alimentación está más o menos, y aunque yo me vea delgada, por el simple hecho del sedentarismo, yo estoy potencializando a que ese gen se despierte. A diferencia de que si yo me alimento de una manera correcta, que si yo estoy haciendo ejercicio, puedo influir en que ese gen
no despierte. O si a lo mejor a mi papá le dio a los 40 años, posiblemente a mí me diera a los 40, pues me puede dar hasta los 60, nada más por modificar el entorno en el que estoy viviendo. Y eso incluye la alimentación, incluye la actividad física, todo, el estrés y demás. Entonces, una cosa es la genética y otra cosa es la epigenética, que vuelve a lo mismo, es todo lo que influye en mi entorno para desencadenar esos genes. ¿Ok? Bien, como consecuencia, pues tenemos la famosa diabetes, que desafortunadamente cada vez se dan más casos. Desafortunadamente decimos que la diabetes, la hipertensión, colesterol, son enfermedades que son silenciosas, no nos dan tantos síntomas, y los que nos dan cuando apenas se está iniciando se confunden con otras cosas. Entonces, ya cuando nos damos cuenta que tenemos diabetes es porque ya la enfermedad ya está bastante avanzada. Más o menos decimos que cuando uno le dan el diagnóstico de diabetes es porque aproximadamente 2 a 5 años atrás ya la presentaba. Nada más que, bueno, después de ese tiempo fue que los síntomas fueron más visibles. Entonces, bueno, de la obesidad se puede desencadenar la diabetes, se puede desencadenar la hipertensión arterial, el problema con el colesterol, las dislipidemias, que son colesterol, triglicéridos, insuficiencia renal, baja autoestima, entre otras situaciones que pueden ser ya angina de pecho y otras complicaciones un poquito más graves. ¿Okay? Pero aquí, pues bueno, desafortunadamente México también es de los países con más incidencia en diabetes y cada vez lo vamos teniendo en chiquitos, cada vez a más temprana edad. Desafortunadamente, como decían, tengo la mayoría de mis pacientes son etapa pediátrica, entonces tengo niños que desde los 5 años ya están con resistencia a la insulina. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que modificar en casa para que no se presenten estos casos en cada vez más chicos? ¿Okay? Pero bueno, ¿cuál es la solución para evitar todas estas situaciones que se están desencadenando? Pues bueno, definitivamente es tener una vida más activa y alimentarse de manera correcta. Con vida más activa, muchos lo relacionan a que forzosamente se tienen que meter a un gimnasio o que tienen que hacer algún deporte en específico. A veces yo le digo con hacer cosas tan sencillas como subir y bajar escaleras, salir a caminar a un parque. Por ahí hay pacientes que, por ejemplo, me dicen, es que por mi trabajo yo no puedo salir. Y digo, bueno, cada 40 minutos tienes que levantarte de tu silla y por lo menos de tu oficina salir a servirte un vaso de agua, ¿no? Entonces, cada 40 minutos, cada 30 minutos te tienes que levantar y mover aunque sea 5 minutos. No necesito más. Entonces, es una forma de iniciar. Ahora tenemos la maravillosa tecnología que nos acompaña desde relojes digitales, celular que cuentan los pasos. Y les digo, o sea, no necesito que vayas al gimnasio, con que tú des al día 10,000 pasos, ya te consideras una persona activa. Y esos 10,000 pasos cuentan desde que te despiertas, vas al baño, te bañas, te vas a la cocina, todos esos pasos van contando y aproximadamente tienen que ser 10,000 pasos al día para considerarse una persona activa. Desde ahí ya estamos nosotros haciendo con algo tan sencillo, algo para mejorar nuestra salud. Ok, pero ¿qué es una alimentación saludable? Nosotros como nutriólogos tenemos que tomar muchas cosas en cuenta antes de hacer un plan alimentario personalizado. Entre ellos son pues la edad, el sexo, el apetito del paciente, los gustos, el estado de salud y la actividad física. No es lo mismo, obviamente, lo que tiene que comer un chiquito a una persona ya adulta, no es lo mismo lo que tiene que comer una persona que padece diabetes y obesidad a una persona que solo presenta obesidad o que solo presenta hipertensión o algunas otras situaciones. Apetito, pues muchas veces tengo pacientes que vienen y me dicen, es que yo no sé por qué estoy gordito si yo no como tanto, no me da tanta hambre. Bueno,
Aquí es donde vemos la calidad de los alimentos. A lo mejor sí, efectivamente, no tiene tanta hambre, pero no es lo mismo que se coma unos huevos revueltos a la mexicana a que se coma 2 gansitos, ¿no? Pues el gansito está chiquito, pero en calorías es gigantesco, ¿no? Entonces, hay que enseñarle al paciente a diferenciar entre la calidad de los alimentos y la cantidad. Y la actividad física, no es lo mismo a alguien que esté en su casa, nada más con los puros quehaceres domésticos, a alguien que pues ya va a una oficina, que a lo mejor sí sale a caminar y demás. O sea, tenemos que valorar todo eso. Sin embargo, hay recomendaciones muy generales para poder llevar una alimentación saludable. Y entre ellas debe de cumplir 5 características fundamentales a la hora de nosotros empezar a comer. Para empezar, debe ser completa. ¿Qué quiere decir? Debe de haber alimentos de cada grupo de los alimentos. Ahorita vamos a platicar un poquito de ellos. Equilibrada es que debe de haber la cantidad adecuada de cada uno de ellos. Inocua quiere decir que debe de estar pues con excelentes medidas de higiene, que no afecte nuestra salud, es decir, si una persona con diabetes se come una paleta, pues ese alimento no es inocuo, está afectando mi salud. Variada es que pues dentro de cada tiempo de comida comamos algo distinto, que tratemos de que siempre sean diferentes cosas, y suficiente es que yo no me quede con hambre. Siempre les digo a los pacientes, una cosa es satisfacer mi necesidad fisiológica de la alimentación, de comer, y otra cosa es llenarme. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando yo como y digo, ya me siento bien, pero como que todavía me cabe otro taco, pero si me lo como voy a quedar muy lleno, ahí yo ya satisfací, ya no tengo ningún problema porque ya yo llegué a mi tope, ya sacié mi hambre, mi cuerpo está totalmente satisfecho con esa cantidad que es la que mi cuerpo necesita, la que va a aprovechar verdaderamente. Si yo me como otro taco, quedo absolutamente lleno y puedo causarme problemas gastrointestinales como es el reflujo, la colitis y demás, porque estoy sobrealimentándome. Entonces, esa es la diferencia entre quedar satisfecho y quedar lleno. Y una de las características de la alimentación correcta, saludable, es solo satisfacer, no llenar. Y pues bueno, aquí tenemos una representación, es una herramienta que se creó con la finalidad de poder explicar y comprender un poquito más de cómo debe ser esta alimentación. Antiguamente era representada con una pirámide, pero pues bueno, quitaron eso porque se malinterpretaba a que ciertos alimentos que estaban hasta la punta eran los que teníamos que comer más y los de hasta abajo menos y demás. Entonces, pues este es un plato literal, es un círculo como debe de ser nuestro plato a la hora de comer. Y si se dan cuenta, la mitad del plato es frutas y verduras. Así deberíamos de comer. El 50% de nuestro plato debería de estar compuesto por frutas y verduras. Una cuarta parte por alimentos que los llamamos los cereales, que todo el mundo le tiene miedo a los carbohidratos, que son la tortilla, el pan, las pastas, que son deliciosas y muchas veces los eliminamos totalmente de la dieta y eso es algo que no debemos de hacer en ciertas condiciones. Hay dietas que se han puesto últimamente de moda, que son las famosas dietas cetogénicas, que es cuando se elimina totalmente este grupo de alimentos. Y pues bueno, esa dieta es para ciertos pacientes en específico, no es para todos los pacientes. Entonces, hay que saber también qué tipo de dieta se le puede recomendar a las personas. La otra cuarta parte del plato debe de ser entre alimentos de origen animal y leguminosas. ¿Okay? Así debe de estar nuestro plato como recomendación general para cualquier persona, desde niños hasta adultos mayores. Así debería de verse nuestro plato a la hora de comer. ¿Okay? Pero bueno, ¿cuáles son estos grupos de alimentos tan importantes que necesitamos para nuestra alimentación?
pues bueno, principalmente los cereales y tubérculos, que bueno, lo mismo son las pastas, el pan, la tortilla, el arroz, todo ese grupo de alimentos que muchos le tienen miedo. Ojo, no hay que tenerle miedo, son fuente principal de la energía que nuestro cuerpo necesita. Ni las personas que tienen diabetes se les puede restringir alimentos, se les controla, sí, pero no se le elimina y aportan gran cantidad de fibra dietética al preferirlos, o la recomendación es que se consuman de manera integral, el arroz integral, el pan integral, la avena, tal cual viene, sin que sean refinados. Entonces, al ser la principal fuente de energía, nosotros no podemos eliminarlas en lo absoluto de la dieta, y menos una persona que tiene problemas de diabetes. Si esa persona deja de consumir carbohidratos, el cuerpo es sabio, él dice, bueno, no estoy recibiendo mi combustible de este grupo de alimentos o de donde normalmente yo lo obtengo, ¿qué hago? Pues entonces lo voy a obtener de otras compuestos, y en este caso son de las grasas, que esa es la famosa función de la dieta cetogénica. ¿Okay? Pero el cuerpo sufre una acidificación, crea cetonas, y lejos de beneficiar a los pacientes con diabetes, los perjudica, entran en cetosis, y eso es lo que debemos de evitar en un paciente con diabetes. ¿Okay? Entonces no se restringe en este grupo de alimentos, se controla, dependiendo la situación de salud. Yo no le puedo restringir a un niño en crecimiento y desarrollo este grupo de alimentos, en lo absoluto. De hecho, pues bueno, aquí la señora María Teresa es mi paciente y estamos en tratamiento con sus niños, y en ningún momento les he prohibido ningún alimento. Entonces, solo es controlarlo. De ahí tenemos pues los alimentos de origen animal y las leguminosas. ¿Okay? Estos son ricos en proteínas, los cuales pues bueno, son sumamente necesarios para la reconstrucción de tejidos, en el caso de los niños, pues el crecimiento de los músculos, ¿sí? También nos ayuda a todo este orden hormonal, y también interviene en lo que son las células del sistema inmunológico. Entonces, realmente las proteínas son importantes. Los alimentos, las leguminosas también nos aportan carbohidratos y también nos aportan proteínas. Entonces, tenemos que consumirlos de manera regular. Y aquí viene la parte también que platicábamos de las 5 características de la alimentación correcta, que debe de haber equilibrio y todo. Pero también otra cosa muy importante, el por qué insistimos que a la hora de comer tratemos que haya una variedad de cada grupo de alimentos, es porque muchas veces un alimento no funciona sin el otro. En este caso, por ejemplo, si yo combino un cereal con una leguminosa, a los dos contener ciertas cantidades de proteína, si yo los consumo de manera en conjunto, me forman una proteína con alto valor biológico, que es como si yo me estuviera comiendo la carne. ¿Ok? Entonces, a esto vamos con saber cómo combinar nuestros alimentos. Por último, tenemos este gran grupo, que son las frutas y verduras, y pues bueno, principalmente nos aportan fibra. Por eso también es mi insistencia que evitemos los jugos, aunque sean de fruta natural, porque cuando nosotros consumimos los jugos de forma natural, muchas veces los colamos, o lo que hacemos es que hacemos la fruta y la metemos al refri y la dejamos, ¿no? Entonces, muchas propiedades de esa fruta se ven afectadas, se ven perdidas cuando nosotros ya procesamos esa fruta de esa manera. Entonces, ahora, estos alimentos, como mencionaba, que uno no puede sin el otro, por ejemplo, tenemos muy sabido que las leguminosas tienen un alto contenido de hierro, ¿no? Pero lo que no sabemos o lo que no tenemos tan en cuenta es que ese hierro, nosotros le decimos hierro Noem, es decir, ese hierro no se absorbe
sino va en conjunto con la vitamina C. Entonces yo mando frijoles, yo mando lentejas generalmente, y no me dejarán mentir mis pacientes, mando agua de limón, que aparte que es el agua que menos calorías tiene y que me afecta muchísimo menos en mi valor calórico. Entonces, ¿por qué? Porque yo estoy asegurando que ese hierro que estoy dando en esos frijoles, que estoy dando en esas lentejas, realmente se absorba en compañía con la vitamina C. O lo que hago es que doy otra verdura con vitamina C, o les pongo una ensalada con limón. Yo siempre les he dicho, el limón en las ensaladas es libre, pónganse. ¿Por qué? Porque si yo pongo espinacas, que también tiene hierro, esas espinacas, ese hierro no se absorbe si no va la vitamina C, o no se absorbe de la misma manera. Entonces, a esto es la insistencia de que en cada tiempo de comida debe de haber por lo menos un alimento de cada grupo, para así garantizar que realmente cada uno de los componentes del alimento que yo estoy comiendo se absorba y sea utilizado en el cuerpo como de manera correcta. No es lo mismo que si yo nada más me como arroz con frijoles, ¿sí? Pues sí, a lo mejor sí puedo absorber las proteínas, pero si yo no lo acompaño de frutas, si yo no lo acompaño de, por ejemplo, de a lo mejor un agua de limón tan sencillo, entonces el hierro de ese frijol no lo voy a absorber de manera correcta, ¿de acuerdo? O no en la misma cantidad que debería de ser absorbido. ¿Ok? Bueno, aquí otra situación, ¿cómo debo de medir mis porciones para saber que realmente es suficiente? Por ahí decimos que el estómago es del tamaño de nuestro puño. Entonces, una herramienta muy sencilla para poder medir nuestras porciones es ocupar nuestras manos, ¿sí? Cuando ya el plan alimentario es personalizado, pues les damos las medidas en gramos, en tazas y demás. ¿Por qué? Porque ya está más contabilizado. Pero como medida general, podemos ocupar nuestras manos. Una herramienta tan sencilla, por ejemplo, como son las verduras como la lechuga, el pepino, el tomate, la cebolla, las espinacas, estas verduras que nosotros llamamos verdes, son dos manos. O sea, como la imagen de aquí abajo, son dos manos. Hay otras verduras, por ejemplo, como la zanahoria, la calabacita, el brócoli, que su contenido en carbohidratos es un poquito mayor, pero poquito, casi nada. Las contabilizamos con una mano, ¿okay? Un puño, esa es una ración. ¿Okay? De ahí nos vamos con las pastas, que está el otro extremo, y también es un puño, eso es una ración. Las frutas es igual. En las carnes es la palma de la mano, esa es una porción de carne. ¿Okay? Entonces, el queso, por ejemplo, son los pulgares, los granos que nosotros llamamos grasas con proteína, que son las almendras, las nueces, los pistachos, todo eso, pues bueno, también es un puñito. ¿Okay? Y así es como nosotros pudiéramos ser un poquito más exactos a la hora de servirnos. Si a lo mejor yo hago una ensalada con pepino, con tomate, bueno, pues es dos manos, ¿no? Y yo a lo mejor hice un pollo en estofado, un pollo a la jardinera, pues bueno, me sirvo una pieza de pollo, ¿okay? Que sería mi ración de carne, y lo puedo acompañar ya sea con un puñito de arroz o con un puñito de pasta con tomate, o solo así con tantita cocido, ¿sí? Y así ya cumplimos la regla general de que por lo menos hay un alimento de cada grupo. Hay de verdura, hay de origen animal y hay un cereal. ¿Ok? Entonces, por lo menos esa regla, por lo menos debe de haber 3 alimentos de diferente grupo. Por lo menos. También, bueno, tenemos otra herramienta muy buena, que es el saber cuánto debe de medir nuestro plato. Y esto es algo súper, súper sencillo. ¿Okay? Nuestro plato aproximadamente debe de medir 23 centímetros de diámetro en el centro. Si se dan cuenta, a veces vienen los platos y están así gigantes, pero viene un bordecito donde viene todo decorado, precioso y demás. Bueno, y en medio se ve como que ligeramente otro círculo. Bueno, aproximadamente eso son los 23 centímetros de diámetro. Entonces, lo que podemos hacer es hacer unas líneas imaginarias y dividirlo, que la mitad,
sea pura ensalada, la ensalada que ustedes gusten. Por lo menos mi sugerencia es que haya dos verduras diferentes. Por ejemplo, puede ser pura lechuga y pepino, o puede ser zanahoria rallada, a lo mejor, y lechuga, o puede ser lechuga, tomate, cebolla, lechuga, pepino, cebolla. O sea, ahora sí que por lo menos que haya dos diferentes verduras. Ya de ahí podemos hacer algún pollo, una carnita y demás, y lo podemos acompañar de arroz. Ahora, esta herramienta también le puede servir a una persona con diabetes. Podemos combinar arroz y frijoles, claro que sí. Entonces, en la parte donde esté el arroz, divido a la mitad y ahí pongo el arroz y ahí pongo los frijoles. Se dan cuenta, la cantidad disminuye. Y lo demás lo dejo de carne. ¿Okay? Lo que me sobra, la otra cuarta parte, lo dejo de carne. La carne puede ser asada, puede ser entomatada, puede hacer guisa, o sea, el guiso que ustedes quieran, pero nada más una cuarta parte. Ojo, esto es como recomendación general. Ya si hay cierta condición en la salud o en algún objetivo en específico, lo ideal es que se vea con un especialista. ¿Okay? Y en este caso sería pues un nutriólogo o nutrióloga. ¿Okay? Y pues bueno, algunas recomendaciones muy generales para una alimentación saludable, pues bueno, es establecer horarios de comida. Aquí mis pacientes no me dejarán mentir que pues soy lo más insistente posible en los horarios de comida. Por ahí también está saliendo otra herramienta que es el ayuno intermitente y la verdad es que funciona muy bien, pero hasta para el ayuno intermitente hay que establecer horarios de comida. Entonces, no nada más es de que, yo omito el desayuno, omito la cena y ya de ahí como lo que sea. No, se tiene que establecer también ciertos horarios y ciertas cantidades. Entonces, ¿cuál es la recomendación general para un desayuno a lo mejor? Porque me preguntan mucho, ¿a qué hora debo de desayunar? Bueno, pues a la hora que se levanten, a más tardar 2 horas ya debieron haber desayunado. Es decir, si yo me levanto a las 6 de la mañana todos los días, en promedio a las 8 de la mañana yo ya debía haber desayunado. No es que apenas vaya a desayunar. Y ya de ahí, pues bueno, no dejar pasar más de 4 horas en ayuno es lo que se sugiere. ¿Y a qué hora debo de cenar? Bueno, si yo normalmente me acuesto a las 10 de la noche, mi cena puede ser antes de las 8 de la noche. ¿Para qué? Para cuando yo me vaya a acostar, no interfiera o no afecte el proceso de digestión. Si yo termino de comer y me voy a acostar, pues debo sentir algún problema en el esófago, que es la sensación de regresar la comida, o no me empieza a doler el estómago. ¿Por qué? Porque, bueno, el proceso de digestión sí se puede ver afectado. El cuerpo sigue trabajando como puede, pero bueno, lo ideal es que lo haga de manera correcta. Entonces, sí hacer una pequeña sobremesa y acostarme por lo menos 2 horas después que yo ya cené para evitar este tipo de situaciones. No omitir ningún tiempo de comida, eso también es muy importante. Vuelvo a lo mismo, hasta cuando está esta herramienta muy funcional que es el ayuno intermitente, se tiene que establecer horarios de comida y no es que se omitan los tiempos de comida, sino que pasan a ser a otro horario, ¿ok? Mantener una buena hidratación, más o menos cuánto es lo que debemos de consumir. Si es algo muy específico, en promedio, dependiendo la condición, es 1 mililitro a 1.5 mililitros por kilocaloría consumida. O una ecuación muy general es 30 mililitros por mi peso. ¿Okay? Es decir, si yo peso 30 kilos, son 30 mililitros por 30 kilos y demás. ¿Vale? Entonces es como que una regla muy general para mantener una hidratación adecuada. Y lo que hemos repetido a lo largo de esta plática es que en cada tiempo de comida se debe de incluir un alimento de cada grupo, es decir, algo de origen animal, una leguminosa, un cereal, una fruta y una verdura. ¿Okay? En cada tiempo de comida. Y tratar de que, bueno,
si no, normalmente no consumimos verduras o frutas, pues siempre les he dicho a mis pacientes que de las que no les gusta, si no le gusta ninguna verdura, pues que me diga por lo menos 3 que más o menos tolere, ¿no? Entonces, y ya con esas 3 podemos ir trabajando y de ahí ir agregando poco a poco otros alimentos. O, por ejemplo, tengo pacientes que me dicen a mí, no sé, cierto alimento no me gusta en esta presentación, pero sí me lo como así, ¿no? A lo mejor la cebolla, que es algo muy común que me digan, a mí la cebolla no me gusta en ensalada, pero si me la como así, que yo no la vea, sin problema me la como, entonces trato como que de hacer platillos donde la cebolla no se vea, ¿okay? O que el paciente no la perciba. Entonces, nada más es como que ir buscando ese equilibrio de cómo ir estableciendo horarios de comida e ir agregando cada vez más alimentos, más variedad a mi dieta y sobre todo cuando tenemos niños pequeños en casa, ya que nosotros somos el ejemplo. Nosotros somos, como adultos, nosotros decidimos qué es lo que vamos a comer y lo que le damos de comer a ellos. Entonces, también luego vienen y me dicen, es que el niño no come verduras. Bueno, ¿y qué es lo que normalmente hay en su casa, no? O sea, ¿qué es lo que, los alimentos que normalmente existen en ese refrigerador y nos damos cuenta que no hay verduras en el refrigerador o que muy difícilmente hay algún guisado que lleve las verduras? Entonces, por estas mismas situaciones, pues el chiquito no come verduras. Entonces, hay que saber, hay que encontrar este punto de equilibrio. No, realmente comer de manera saludable no es caro. Podemos comer hasta una ensalada de nopal, que realmente, ¿cuánto cuesta el nopal? Podemos ir al mercado, siempre les digo, podemos comprar las bolsitas que nos venden de 10 pesos de tomate, 10 pesos de nopal, 10 pesos de cebolla, 10 pesos, y realmente nos puede rendir, podemos hacer una gran variedad de guisados y nos puede rendir mucho. Entonces, solo es encontrar ese punto. Y pues bueno, para finalizar, esta frase que realmente me encanta es, rompe los malos hábitos antes de que ellos te rompan a ti. Estamos muy a tiempo, nunca es tarde. O, luego mis pacientes me dicen, no, es que tengo 500 de glucosa, ya me pongo insulina, no me puedo controlar, ya para qué me mandan, ¿no? Y les digo, nunca es tarde, va a ser difícil controlarlo, claro que sí, pero si ponemos en nuestra parte, nunca es tarde para tratar de recuperar, aunque sea un poquito de nuestra salud y tener una mejor calidad de vida, ¿no? También luego tenemos esta parte que muchos me dicen, es que de algo me voy a morir, es que pues ya para qué si me voy a morir, y pues a veces les tengo que hablar de esta manera, ¿no? Le digo, bueno, ok, en algún momento nos vamos a morir, pero ¿cómo te quieres morir? O sea, ¿te quieres morir por partes? ¿Te quieres morir dependiendo de una máquina? ¿O quieres llegar a tener realmente una calidad de vida, algo que puedas disfrutar sin ni la menor complicaciones posibles, ¿no? Entonces todavía estamos a tiempo, nunca es tarde. Y pues bueno, con esa frase yo finalizo. Aquí están mis datos, mi WhatsApp, mi Instagram. Si quieren, por WhatsApp es muchísimo más fácil. Si me tienen alguna duda o alguna situación en específico, que a lo mejor su médico ya les haya dicho que necesitan alguna terapia nutricional, pues estoy para servirles.